Domingo tercero de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados, y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios en ofrenda y sacrificio de suave fragancia. Mas la fornicación y toda carnalidad y la avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a santos, ni palabras torpes o vanas, ni chocarrerías impertinentes, sino más bien acciones de gracias, porque sabed y entended que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avaro, que es por tanto como idólatra, heredará el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con vanas palabras, pues por tales vicios descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. No tengáis pues parte alguna con ellos. Antes sí erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Proceded cual hijos de la luz, y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio que era mudo, y así que hubo echado el demonio, habló el mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para tentarle, le pedían algún prodigio en el cielo. Jesús, viendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará asolado, y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás está en lucha consigo mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que yo lanzo los demonios por arte de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por arte de Belcebú, ¿por arte de quién lo lanzan vuestros hijos? Así que ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios lanzo los demonios, sin duda ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando un fuerte armado guarda su casa, seguro está cuanto posee. Mas si llega otro más fuerte que él y le vence, le despojará de todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no coge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por parajes áridos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Llegando hállala barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 demonios peores que él, y entrando moran allí. Y es el último estado del hombre peor que el primero. Y aconteció que, diciendo él esto, una mujer levantó la voz en medio del pueblo diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Mas él dijo: más bien son dichosos los que escuchan la palabra de Dios y que la guardan. Les recuerdo que está a disposición los sobres para el diezmo, para el diezmo de tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos avanzando en el tiempo de Cuaresma, ya estamos en el tercer domingo. Hay que prepararse bien para el día de Pascua, y mejor será hecha nuestra Cuaresma, mejor será más grandes las gracias que recibiremos el día de Pascua. Así que hagan un esfuerzo en este tiempo de Cuaresma, cada quien según sus posibilidades. Los que tienen más salud pueden hacer más penitencia. Estamos ya, varios tradicionalistas ya están volviendo a aconsejar la disciplina anterior, porque esta que se hizo con Pablo VI, que se disminuyó tanto que realmente es ridículo
que nada más se hace 2 días de ayuno en Cuaresma y solo las abstinencias de los viernes. Nos parece muy poco, así que tratemos de volver a la antigua disciplina de hacer el ayuno, si podemos, todos los días de Cuaresma, salvo los domingos. Las personas mayores de 60 años ya no tienen obligación de hacer el ayuno, pero pueden hacer algo, un esfuerzo, un ayuno tal vez más moderado, ¿verdad? Se pueden hacer un ayuno de un poco más según sus fuerzas, ¿verdad? Entonces el ayuno normal consiste en una sola comida al día, pero se puede hacer una pequeña colación en la mañana y una pequeña cena, una pequeña merienda en la noche, que no sea realmente una comida, pero es una pequeña reflexión. Por ejemplo, la mañana un vaso de leche, una bebida con un pan, y en la noche una sopa con pan también, y puede ser una sopa bien servida, pero que sea una sopa. Entonces las personas muy grandes o enfermas pues ciertamente no pueden hacer el ayuno, pero algún esfuerzo pueden hacer, y a veces no es solo a nivel de la comida, podemos hacer otro tipo de penitencias, abundar en la oración y hacer limosnas, ¿verdad? Hacer limosnas a las personas necesitadas, también ayudar a la iglesia, y hacer un esfuerzo de penitencia, de rezar, por ejemplo, con los brazos en cruz, decir sus rosarios y hacer lo que puedan, ¿verdad? Privarse de cosas innecesarias en tiempo de Cuaresma, y sobre todo portarse bien y hacer una buena confesión antes de Pascua, porque es el precepto pascual que comienza a obligar desde el primer domingo de la Pasión, es decir, el domingo anterior a Ramos. Hay que comulgar hasta el domingo del Buen Pastor, hay que hacer una vez la comunión, que es un precepto de la iglesia, la comunión pascual, y si no lo hacen es pecado grave, así que no se les olvide de hacer una comunión por lo menos, y confesarse también para hacer una buena Cuaresma. Se pueden añadir otras obras, pero ustedes vean que pueden hacer. Entonces hemos oído que en este Evangelio y en la epístola de hoy, como nuestro Señor primero nos hace comprender que los demonios están presentes entre nosotros, que actúan, y en nuestra época cada vez el demonio está más presente porque la gracia de Dios está más ausente, y entonces el demonio está más presente. Hoy hay mucha gente que tiene influencia diabólica, a veces no se dan cuenta, a veces hay gente que está posesa por el demonio pero no se da cuenta, y hay casos porque hay gente que comete imprudencias en prácticas o en cosas que hoy hacen que son peligrosas, como la magia, como las ciertas prácticas como el yoga. Todo eso, hay personas que tienen influencia diabólica y que no saben por qué, piensan que es una enfermedad, piensan que es otra cosa. Entonces hay que tener cuidado de todas esas cosas y de vivir siempre cerca de Dios, en gracia de Dios. Y en la epístola se nos habla más bien de las cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Las prácticas mundanas, de lo que la gente busca para vivir en esta vida, cosas de diversión, que les gustan, que son agradables, pero que ofenden a Dios. Entonces hay algo que la gente no sabe discernir bien, porque hoy ya la iglesia se ha olvidado ese aspecto ascético, que hay libros que hablan de ascética cristiana, y ya la gente no tiene claro esa noción. La ascética es todo ese aspecto de la vida cristiana que se ocupa de purificar el alma
purificar el cuerpo, purificar nuestras costumbres, purificar nuestros pensamientos, purificar nuestros deseos. Eso es la ascética. ¿Por qué es importante la ascética? Porque para que recibamos a Dios hay que limpiar nuestra casa, como dice el Evangelio, para que venga Dios. Y Dios, para que pueda estar en nuestra casa, nuestra casa debe estar limpia. Y entre más limpia, más la presencia de Dios es grande. Más pura es una alma, más puede acercarse a Dios. Entonces esa pureza a nosotros no nos es natural, porque nacimos con el pecado y en la vida hemos hecho muchos pecados, tenemos nuestros defectos, entonces para nosotros es muy normal que tengamos este trabajo de purificación ascético. Ese aspecto ascético de la vida cristiana es muy importante, y debemos, hoy en la iglesia moderna ya no les hablan casi de esas cosas, prácticamente nada, y ven una vida cristiana que no nada más tiene cosas agradables y no tiene inconvenientes. Entonces debemos comprender eso, porque para entrar en el cielo hay que estar limpios, hay que estar puros. Entonces esa pureza se adquiere para nosotros que somos pecadores. No nos es nativa esa pureza, esa inocencia. No somos como la Virgen María, que fue concebida sin pecado y que ella no tenía que hacer esfuerzos de purificación como nosotros, esfuerzos ascéticos. Entonces debemos comprender ese aspecto de la vida cristiana y no decir, es que yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no necesito, yo así como estoy casi me voy a ir al cielo derechito después de mi muerte. Todo eso es pura soberbia, puro orgullo pensar así. Todos tenemos pecados y hasta el más santo peca 7 veces al día, es lo que dice la Escritura. Hasta el más santo peca 7 veces al día. Así que nosotros tenemos muchos pecaditos que no vemos. A veces son imperfecciones, a veces son lentitudes, a veces son omisiones, a veces son simplemente negligencias, nuestra soberbia que nos ciega y que no nos deja ver nuestros defectos. Entonces hay personas que están plagadas de defectos y se consideran que no tienen nada que confesar. Están plagadas de soberbia, y creen que son buenos cristianos, como ellos sí, pero no lo son. Entonces que Dios nos libre de esa ceguedad, de esa soberbia. Si no vemos nuestros pecados, tenemos un problema. Tenemos un problema si no los vemos. Si vamos a confesarnos y no sabemos qué decir, deberíamos verlos. Entonces, algo que es muy importante en la vida cristiana es que hay varias cosas, hay varios espíritus que nos agitan y no sabemos quiénes son, o no sabemos dónde están. Y es muy importante porque todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por un motivo, todo. Los únicos que no hacen por un motivo son los niños antes del uso de razón. Ellos pues no tienen motivos porque todavía no entienden. Pero todas las personas que tenemos uso de razón, todo lo que hacemos lo hacemos por un motivo. Entonces los motivos nos los da, dependen del espíritu al que servimos. Entonces estamos obrando según nuestra fe, estamos obrando según la voluntad de Dios, entonces estamos obrando según el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos anima si tenemos fe, si tenemos caridad. Entonces el motivo de nuestras acciones está animado, nuestras acciones están animadas por un espíritu. Entonces si tenemos fe, hacemos nuestras acciones por un espíritu de Dios. Eso es diferente. También lo que a veces anima nuestras acciones es el espíritu diabólico. Puede ser cuando el demonio nos sugiere algo
a veces no nos damos bien cuenta y seguimos ese pensamiento, no lo hacemos tal vez con tanta conciencia, tal vez no es un pecado grave, tal vez ni siquiera es pecado, pero a veces obramos porque el demonio nos tienta o nos engaña o nos seduce, y entonces es el espíritu diabólico que está presente en nuestra vida. Y después está el espíritu humano, que ese es el que sale de nuestra naturaleza, pero no es la naturaleza limpia como Dios la creó, es nuestra naturaleza caída. Entonces nuestra naturaleza caída es otro espíritu, eso se llama el espíritu humano. Ese espíritu humano nos lleva a hacer acciones que no siempre es el demonio que nos inspira las malas acciones, a veces somos nosotros mismos, que estamos inclinados al egoísmo, estamos inclinados a la pereza, estamos inclinados a lo que nos gusta, estamos inclinados a la comodidad, estamos inclinados a no sufrir, ¿verdad? Pero a veces cuando hacemos nuestro deber, eso implica sufrimiento. Bueno, la naturaleza rechaza eso. Entonces la naturaleza nos lleva a que no hagamos nuestras obligaciones por comodidad. Entonces el espíritu de la naturaleza, el espíritu humano, ese nos lleva a todo tipo de fallas en nuestros deberes, el espíritu humano. Entonces es muy importante, y eso también es una de las cosas que la ascética cristiana nos enseña, es discernir qué espíritu nos anima cuando hacemos algo. Y eso es lo que mucha gente no hace, hacerse una pregunta: ¿por qué hago esto? Pues, ¿por qué escojo esto? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Por qué voy aquí o por qué voy allá? ¿Lo hago porque Dios me lo manda? ¿Porque mi fe me dice que debo hacer mi deber? ¿Mi fe me dice que debo ir a misa? ¿Mi fe me dice, etcétera? Entonces hago algo por espíritu sobrenatural, el espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces la naturaleza nos pide otras cosas. Entonces a veces vemos que yo hago una cosa, lo hago por mi gusto, por mi placer. Hay gente que va a misa porque quiere que la gente la tome en consideración, que digan que es una persona virtuosa. Entonces eso es hacer cosas de Dios, pero por motivos humanos, y eso no tiene mérito, eso no tiene valor delante de Dios. Aunque vayamos a misa, debemos hacerlo con pureza de intención, es decir, hacerlo por motivos de fe, por motivos de caridad, por motivos de virtudes. Entonces ahí es donde tiene mérito y tiene una recompensa en el cielo. Pero a veces el espíritu humano se mezcla en las acciones más buenas, más santas, y las hacemos por motivos humanos. Entonces les quitan valor, las desvalorizan delante de Dios. Y a veces hay actos que incluso que pueden llegar incluso en lugar de ser meritorios, pues son pecados, ¿verdad? Como Jesucristo reprochaba a los fariseos de hacer acciones buenas por pura vanidad, por pura ambición. Y él veía en eso como un acto pecaminoso incluso, ¿verdad? Cuando uno hace cosas buenas solo por vanidad, pues pierden todo su valor, pierden su mérito. Entonces no basta hacer las cosas, hay que ver en qué espíritu las hacemos, ¿verdad? Entonces y eso es una de las obras principales del examen de conciencia que hay que hacer siempre antes de ir a acostarse en la noche, hacer un examen de conciencia del día y hacer como una pequeño vilán de nuestras acciones del día y decir, bueno, este día yo hice esto, ¿por qué lo hice? Entonces hice un pecado, entonces voy a pedir perdón. Y ya uno en la noche ya está preparando el día siguiente para que el día siguiente sea mejor. Entonces una persona que nunca reflexiona, que nunca se pone a hacer un vilán de sus actos y decir, bueno,
¿yo por qué hago esto? ¿Por qué motivo? Y entonces él puede corregir y él puede saber mejor si está animado por el Espíritu de Dios o por el espíritu humano o por el espíritu diabólico. Entonces hoy es muy fácil dejarse llevar por el espíritu humano, porque ahorita ya en la sociedad no se toma en cuenta la fe, y entonces se hace todo por razones humanas, por conveniencias humanas, por comodidades humanas. Ese espíritu es lo mismo que el espíritu mundano, que hoy la gente vive por conveniencias humanas. Y cuando uno tiene ese espíritu mundano o ese espíritu humano, ya no ve el fin sobrenatural de todas las cosas. Todas las cosas tienen un fin sobrenatural, aunque fueran materiales. Todas deberían estar al servicio de Dios, deberían estar al servicio de nuestra salvación, que son fines sobrenaturales, aunque sean cosas materiales, aunque sean cosas puramente materiales. Por ejemplo, yo tengo que comer, puede ser una cosa material, pero yo como, no, la naturaleza me dice come porque te gusta, tome para tu placer, pero mi fe me dice no, tengo que comer para tener fuerzas para servir a Dios, y no son las mismas motivaciones. Entonces hay católicos que están invadidos por el espíritu humano, por el espíritu mundano, y lo hacen todo por razones humanas. Bien, sepan que las acciones animadas por razones humanas no tienen recompensa en el cielo. Hay que saber eso. Entonces, cuando hacemos, incluso si rezamos por razones humanas, para quedar bien, para parecer bien, para vanidad, lo que fuera, eso no tiene recompensa y no tiene un valor sobrenatural. Entonces hay que ver cuáles son las razones por las que actuamos. Hay que poner claras nuestras ideas y purificar nuestras intenciones. Entonces, ¿por qué hago todo? Todo debería ser en nombre de Dios, todas nuestras acciones, incluso hasta dormir. Por eso siempre la Iglesia nos ha pedido que hagamos la oración de la noche para santificar el sueño, porque hay personas que a veces tienen pesadillas, o que el demonio aprovecha el sueño para crearles malestares, ¿verdad? O sueños feos, que son pesadillas, porque ellos no santifican el sueño, no rezan antes de acostarse. Entonces hay que santificar el sueño, o así como se santifica la comida, antes de comer se reza, se rezan las oraciones que están en nuestro catecismo. La Iglesia siempre nos ha recomendado esas cosas, ¿no? Y así como se santifica la comida, se santifica el día en la mañana, ofrecer el día a Dios. Todo eso ya adquiere otra visión, otra óptica, el hecho de ofrecer a Dios todas las acciones del día. Entonces no se hacen puramente por motivos humanos, es que yo como porque tengo hambre. No, se come para servir a Dios, se santifica la comida y para tener más fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Ese es el fin de la comida principal. Pero Dios le da un aspecto agradable a todas las cosas, a nuestros deberes, para facilitarnos las cosas, pero no para que hagamos eso un objetivo, sino para facilitarnos esos deberes. Y por eso Dios ha puesto cosas en la comida, cosas buenas, cosas agradables, pero no es el objetivo principal, es como una cosa accesoria. Y así los hombres, el espíritu humano nos hace ver en esas cosas un objetivo principal. Entonces hay gente que hoy piensa solo en comer, que gasta mucho dinero en comida cara, que van a restaurantes todo el tiempo y que gastan demasiado dinero en cosas agradables. Pero aunque en sí no sean malas, lo que es malo es el exceso, o es el gasto exagerado, el desperdicio de dinero.
entonces ahí hay algo malo, se vuelve malo. Entonces debemos tener esa visión que nos da el Espíritu de Dios de las cosas, y es un espíritu que excluye los otros espíritus. Si mi vida está invadida por el Espíritu de Dios, entonces vamos a excluir el espíritu humano, vamos a excluir el espíritu diabólico, ¿verdad? Que también el demonio se mezcla en todo, y a veces hay cosas que pensamos, que creemos que vienen de nosotros, pero en realidad no vienen de nosotros. El demonio nos da ideas, nos da sugerencias para que hagamos esto, para que omitamos aquello, y a veces podemos estar animados por el espíritu diabólico sin darnos cuenta, más o menos. A veces el odio, los rencores, las envidias, todos esos sentimientos negativos, a veces, no siempre, a veces vienen de nosotros, de nuestra propia maldad, pero a veces el demonio nos lo sugiere también. Entonces debemos estar atentos, porque no todos nuestros pensamientos vienen de nosotros, a veces vienen de fuera. A veces puede ser nuestro ángel de la guarda que nos da una sugestión, nos sugiere que hagamos la oración, pero nosotros decimos, no, ahorita no, después, mejor ahorita voy a hacer otra cosa que me agrada, que me gusta, y estoy siguiendo el espíritu humano, pues estoy buscando el placer. El placer no siempre es malo, pero el placer no es un objetivo en sí. Entonces hay que saber decir no, es que ahorita tengo que hacer mi deber, tengo otra cosa. Entonces primero la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios encuentro mi placer. Eso debería ser lo normal, primero que lo demás. Entonces ese es un trabajo constante de toda la vida. Hay personas que se encierran en un convento, que viven una vida de oración, de vigilancia. Es para que lleguen a un control más correcto de eso, de saber discernir en sí mismos lo que viene de Dios, y separar los espíritus, decir, bueno, yo me alejo del mundo, me dedico más a la oración, porque una persona que tiene vida de oración, no solo que reza, sino que tiene vida de oración, es una persona que el Espíritu de Dios está más vivo en ella, y esa persona tiene más sensibilidad, por decirlo así. Cuando le viene un sentimiento negativo, lo percibe, le molesta. ¿Por qué? Porque él ya está dado a Dios, ya está cerca de Dios, entonces siente una molestia cada vez que le viene una idea mala. Está más alerta, es más capaz de discernir el bien del mal, el espíritu de Dios, el espíritu diabólico, o simplemente el espíritu humano. Una persona que tiene vida de oración le gusta el recogimiento y le molesta el ruido, le molesta la mala música, le molesta ciertas conversaciones, enseguida percibe que hay algo negativo y reacciona. Entonces es muy importante tener la fe, pero la fe viva es aquel que tiene la fe con la oración. Entonces hay personas que son de la tradición que tienen la fe, e incluso ellos hablan de muchas cosas muy positivas, pero no tienen una fe viva, es que no rezan. Entonces son capaces de hablar de muchos temas, de la problemática del mundo moderno, de la crisis de la iglesia, pero no tienen una fe viva. Es una fe muerta, porque no tienen vida de oración. Entonces pueden saber muchas cosas, pero cuando uno ve su vida, sus actos, ve que se portan mal, que hacen pecados, que se permiten mundanidades, se permiten pecaditos acá, o películas malas, o se permiten incluso pecados de impureza, porque no tienen vida de oración. Entonces no es suficiente tener las ideas claras.
a nivel de lo que pasa en el mundo, porque uno eso puede leerlo en los libros, o que puede oír bonitos sermones, por ejemplo los sermones de Monseñor Lefebvre, algunas personas los conocen, los oyen, pero no es suficiente. Para que la fe esté bien formada, no basta saber, también hay que practicar lo que se vive, también hay que tener vida de oración, porque la oración nos da el sentido de la fe, porque no basta saber una cosa y no tener el sentido de esa, por ejemplo, enseñanza de Dios, de la iglesia. No basta saberla, a veces no tenemos el sentido. Así como los fariseos sabían la ley, a la letra se la sabían de memoria, pero Jesucristo les decía que no tenían el espíritu de la ley, porque eran unos fariseos. Entonces no tenían eso porque no tenían vida de oración. Nada más la letra, y la letra sin el espíritu mata. La letra sin el espíritu puede ser incluso ocasión de muerte espiritual, porque no es suficiente. Entonces tenemos que tener ciertamente una formación cristiana, conocer nuestra religión, pero hay que vivir esa religión con espíritu cristiano, y ese espíritu cristiano sin la vida de oración no existe, no es posible. Entonces cuando una persona no reza, por más que vaya a misa, incluso aunque rece, a veces si uno reza mal, si uno reza simplemente de una manera mecánica, sin tratar de estar cerca de Dios, e incluso ahí la oración no le ayuda. Por eso hay que rezar bien, no basta rezar, hay que rezar bien. Entonces si una persona que reza bien, se siente cerca de Dios. Es como cuando vamos a comulgar, después de comulgar nos sentimos mejor. Hay algo que pasa en nuestra alma, es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que se manifiesta en nuestra alma. Entonces, ¿por qué mucha gente ha dejado de ir a misa hoy en las iglesias modernas? Porque van a misa y no se sienten llenos, porque esas misas no les aportan gran cosa, y la gente lo siente, ¿verdad? Entonces hay muchas misas inválidas porque ya los sacerdotes no creen en la presencia real, o porque hay anomalías, o porque incluso no fueron bien ordenados y que sus sacramentos no valen. Entonces la gracia no pasa, y entonces hay personas que van a misa, pero el padre se comporta de una manera mundana, les habla de cosas mundanas, así como habla el Papa Francisco, que dice puras cosas que son puras razones humanas, y ya no se basan en la fe. Entonces eso no alimenta el espíritu sobrenatural, el espíritu de Dios en las almas. Entonces por eso mucha gente abandona las iglesias y ya no van a misa, se alejan de la práctica, porque cuando van a las misas modernas pues no sienten esa presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que acercarnos a la misa de siempre, a la misa tradicional, pero aún así no es suficiente. Hay que saber recibir esas gracias para que dé su fruto, esa comunión que hacemos en la misa, para que dé todo su fruto, ¿verdad? Entonces, cuando el espíritu humano invade demasiado nuestra vida cristiana, la esteriliza, la vuelve vana. Entonces podemos ser personas que van a misa todos los domingos, que dicen su rosario, pero tengamos cuidado que no nos dejemos invadir por el espíritu humano. Peor sería el espíritu diabólico, pero el espíritu humano ya de por sí nos esteriliza espiritualmente, nos hace perder el valor de nuestras acciones, nos hace perder mérito, y a veces incluso hace que nuestras acciones sean puramente farisaicas y que ofendan más a Dios. Hay cosas que pueden ser buenas acciones en sí,
pero si se hace con un espíritu farisaico, pueden incluso, más que agradar a Dios, ser una ofensa a Dios, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Por ejemplo, hay personas que rezan muy mal, pues solo por costumbre, que rezan rapidísimo el rosario, que a veces no se les entiende. Yo creo que Dios tampoco les entiende, van tan rápido y se comen las palabras y todavía no terminan la primera parte del Ave María y los otros ya comenzaron a responder, y todo eso son faltas de respeto, eso es ligereza, no hay respeto a la oración. Entonces hay oraciones que ofenden a Dios más que obtener gracias. Entonces rezamos, pues hagámoslo bien. Entonces hay un caso que cuenta San Alfonso, dice de un monje que rezaba en la iglesia sus oraciones, ¿verdad? Pero las rezaba tan mal, tan distraído, tan negligente, que el Cristo que estaba en el altar se despegó de la cruz y le dio una bofetada a este monje, y este monje murió a raíz de eso. O sea, su oración estaba mal hecha. Tengamos cuidado con las oraciones mal hechas. A veces es mejor no decir tantas oraciones, pero digámoslas bien, tomemos nuestro tiempo y no hagamos como esas personas que rezan de una manera realmente rapidísima, que dicen el rosario en 10 minutos o en 15 minutos y no se les entiende ni lo que dicen, ni ellos mismos lo entienden ni lo piensan, porque van de una manera que están atropellando la oración. Entonces, como les decía, hay personas que están diciendo la primera parte del Ave María y todavía no la terminan, y ya los otros ya comenzaron a decir la segunda parte, le cortan las palabras, esa oración no es agradable a Dios. Entonces, mejor rezar un poquito menos y hacerlo bien, con respeto y con amor y con fe, y esa oración adquiere valor. Y una oración bien hecha hace que Dios esté presente en nuestra vida, en nuestras almas. Dios nos escucha, y entonces el Espíritu de Dios es el que nos anima. Entonces, todo lo que hacemos en nuestra vida es obedeciendo a uno de estos tres espíritus. Todo. Ni los buenos o los malos, todos, parejos, nadie se escapa. No podemos hacer nada fuera de estos tres espíritus. Lo hacemos por motivos de fe, Espíritu de Dios. Lo hacemos por motivos humanos, es el espíritu humano o el espíritu mundano, es lo mismo. Y después lo hacemos por motivos diabólicos, porque el demonio nos inspira esto, o nos inspira los deseos o sentimientos. Entonces siempre hacemos las cosas por uno de estos tres espíritus. Y entonces si no sabemos discernir, pues somos como un barco que va en todas direcciones, que no tiene rumbo. A veces hacemos por Dios, a veces hacemos por y no tenemos un rumbo fijo. Entonces mañana yo estoy en estado de gracia, en la tarde ya hice un pecado mortal, y en la noche otra vez pedí perdón. Son gente que no es estable. No es normal que una persona que es hijo de Dios sea intermitente. O sea, estoy en gracia de Dios, después hago un pecado mortal, y después otra vez no, y otra vez sí, y otra vez no. Eso es muy anormal. Lo normal es que vivamos siempre en gracia de Dios. O también, a un nivel menos grave, sería una persona que está un momento bien, porque dijo sus oraciones, y después está disipada. ¿Qué cosa es la disipación? Es cuando uno tiene claro la presencia de Dios, porque está haciendo pecaditos veniales por aquí, pecaditos veniales por allá, está disipado. No quiere decir que hizo un pecado mortal, no quiere decir que ha cortado con Dios, pero sí no está bien centrado en esa presencia de Dios, no está bien su vida, no está totalmente orientada en Dios, entonces está disipado. Entonces hay una persona que
que siempre está haciendo bromas de mal gusto, que siempre está viendo la televisión, que le gusta el mundo, que le gustan las malas revistas, que no, a veces, aunque no tengan algo malo, pueden ser vacías para su vida cristiana, que no le aportan nada, pero él está viendo eso, le gusta, y entonces está invadido por un espíritu humano, mundano. Entonces pierde mucho mérito, pierde muchas gracias de Dios, y a veces está expuesto al pecado mortal. Fácilmente puede pecar gravemente porque está debilitada esa alma. Y es por eso que en la Fraternidad San Pío X también ha sucedido eso, que fue una obra hecha por un santo hombre, que fue Monseñor Lefebvre, para defender a la tradición de la Iglesia, defender la Iglesia misma, y él hizo eso con un espíritu sobrenatural. Hay que oír sus sermones, hay que leer sus escritos, y se ve que él todo lo hacía por amor a la Iglesia, por amor a Dios. Era un alma realmente sobrenatural. Pero ¿qué pasó en la fraternidad? Que los hombres de Iglesia, los ministros, los sacerdotes, los que dirigen la fraternidad, comenzaron a tomar un espíritu humano, comenzaron a tomar un espíritu mundano. Entonces fueron a Roma, fueron recibidos por el cardenal Castrillón Hoyos, les ofreció una bonita comida, pura diplomacia, pura psicología, todo eso, puros motivos humanos, y se desviaron, empezaron a tomarle gusto al mundo. Y eso se comenzó a ver en la fraternidad, que los sacerdotes, los que dirigían la fraternidad, comenzaron a tomar el gusto al mundo, comenzaron a tomar gusto por las comidas, las cosas exteriores, puramente exteriores, y es cuando la fraternidad comenzó a declinar. Yo no digo que eran forzosamente al principio cosas muy graves, pero cuando uno empieza a tomarle gusto al mundo, el que, como dice la Escritura, no sé si es San Pablo, que dice: aquel que es amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye enemigo de Dios. Es muy fuerte esa frase. Aquel que es amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye enemigo de Dios. Cuidado, cuando nosotros comenzamos a pactizar con el mundo, a tomarle gusto a las fiestas, a la música, a todo eso. Yo no digo que siempre es algo malo, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho de sabiduría del mundo en esas cosas. A veces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A veces tenemos que sociabilizar con muchas personas por caridad, pero no quiere decir que debemos ser como ellos y que debemos hacernos mundanos como ellos. Hay que tenerle paciencia a la gente que anda mal, pero no quiere decir que porque yo le tengo paciencia que debo participar a su manera de ver las cosas, a su manera de hacer, a su manera de reflexionar. Entonces, si yo me meto en ese diálogo, como dicen hoy, es una palabra muy querida para los modernistas, el diálogo, como hizo Eva, es lo que hizo con la serpiente, hizo diálogo, y por eso se perdió, por eso pecó. Entonces, si queremos hacer diálogo con el mundo, nos vamos a perder. No se trata de hacer diálogo, a veces tenemos que tener un cierto contacto con la gente, pero no debemos dejarnos influenciar, y debemos guardar una cierta distancia y decir: no, yo hasta allá no voy. Pero sí, yo voy a tratar de tener caridad con la gente, ¿por qué no? Pero no debo adquirir su manera de ser, no debo dejarme contaminar por su mentalidad mundana, su mentalidad de mundo. Y hay que tener mucho cuidado para no dejarnos invadir por el espíritu mundano. Entonces, en la fraternidad se comenzó a hacer cosas raras. Por ejemplo, querían hacer un apostolado que más parecía al apostolado que hacen las empresas para hacer dinero. Eso no son los métodos
de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su manera de hacer las cosas, no tiene por qué tomar el marketing del mundo moderno para convertir a las almas. Y si uno adopta eso, pues se pone en peligro, porque yo voy a hacerme del mundo. O a esos sacerdotes también en la fraternidad, yo conocí muchos así, que quieren convertir a las almas, pero siempre se basan todo en psicología. La psicología puede ser buena, pero con medida. Pero cuando un sacerdote hace todo con métodos psicológicos, es muy mala señal, ¿eh? Porque la Iglesia tiene sus métodos para convertir a las almas, no necesita de los métodos humanos. La Iglesia tiene medios sobrenaturales para convertir a las almas, y no tenemos que adoptar las técnicas, los medios que hace, por ejemplo, un vendedor que vende su mercancía. La fe no es una mercancía, no debo portarme así. Entonces, ¿por qué mucha gente se ha alejado de las iglesias? Porque justamente los sacerdotes quieren hacer todo para que les dé gusto a la gente. Entonces ponen música moderna, ponen cosas modernas para que la gente esté contenta, pero en realidad la gente se aleja porque lo que buscan en la iglesia no es lo que ellos ya conocen en el mundo, sino buscan algo específico a la iglesia, que son los medios sobrenaturales que la iglesia tiene, que el mundo no tiene. Entonces, hubo una vez un sacerdote moderno que fue a buscar a esos que hacen música rock, y le dice: pues no puedes venir conmigo a animar una misa. Y el jefe de ese grupo le dijo: pues mire, cuando yo hago mi música, yo no llamo a un sacerdote para venirme a ayudar. Tenía más sentido común ese hombre que el mismo sacerdote. Y ese señor dijo: no, yo no tengo por qué ir a la iglesia, esto no es música para la iglesia. Entonces reaccionó mejor, tenía más claras las ideas. Ese hombre que hacía música de rock. Entonces, a ese punto están las cosas. Entonces, si queremos quedar bien con el mundo, vamos a adoptar los métodos del mundo. Y es lo que ha hecho tanto daño a la fraternidad. Y es por eso que hoy la fraternidad pues está queriendo quedar bien con el mundo, porque ese mundo que ha invadido la iglesia y que hoy ha ocupado los altos cargos de la iglesia. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando uno oye sus discursos, más bien son sus discursos de un político que nos habla de cuidar el ambiente, él secunda todas las directivas de los mundialistas, y todo su discurso es con un sabor a espíritu masónico, y entonces él está sirviendo al mundo, él es del mundo. Entonces, si la fraternidad quiere estar bien con el Papa, quiere estar bien con la iglesia moderna, pues está haciendo de mundo. Entonces, por eso ya muchas cosas en la fraternidad no se dicen y no se hacen para no desagradar al mundo, ¿verdad? Y para no desagradar a Roma, para no desagradar al Papa. Entonces se están volviendo de mundo, están perdiendo el espíritu de Dios y se están dejando invadir por el espíritu del mundo. Y ahí está la explicación de por qué la fraternidad se ha debilitado tanto. Yo no digo que todo lo que se hace en la fraternidad está absolutamente mal, pero la fraternidad está yendo en el camino del modernismo, porque ¿qué hizo Pablo VI cuando llegó? En ese tiempo la iglesia era tradicional en general, y entonces él comenzó a cambiar cositas de aquí, cambiar cositas allá. Poco a poco la iglesia se hizo protestante, la iglesia se hizo conciliar, como dice, ¿no? La iglesia concilia, y ya la gente
ha perdido el espíritu católico, que aunque se nombren católicos y no se comportan como católicos, no son realmente católicos, tienen un espíritu protestante. Y entonces así Pablo VI hizo la reforma de la Iglesia de una manera sutil, poco a poquito, con reformas poco a poquito, y es lo que han hecho en la fraternidad. Han hecho los cambios de espíritu de la fraternidad poco a poco. Por eso mucha gente no lo ha visto, no lo ha sentido. Algunos porque no lo ven, otros porque son cómplices, no quieren hacer esfuerzos, no quieren luchar, y entonces se vuelven cómplices. Por eso yo no aconsejo. Hay ciertos sacerdotes de la resistencia que dicen, no, ustedes pueden ir a la misa de la fraternidad y después vienen con nosotros. No. Eso es sabotear la resistencia. No se debe ir a las misas de la fraternidad, porque poco a poco les van cambiando el espíritu y se vuelven a hacer, pues van en el sentido de la Iglesia conciliar. Entonces la fraternidad, hoy hay muchas cosas que ya no se pueden decir, que ya los fieles no pueden hablar de esos temas. Y me han dicho que a veces hay personas que tienen algún texto interesante sobre un tema y no los dejan ahí, no los pueden distribuir, no los pueden difundir. También hay textos de Monseñor Lefebvre que ya no se difunden en la fraternidad, ya no los dejan que se difundan. Entonces Monseñor Felé, Padre Smithberger no saben hacer la distinción que Monseñor Lefebvre hizo, y que ellos nunca la han repetido, de que la Iglesia conciliar no es lo mismo que la Iglesia católica, porque la Iglesia conciliar nació con el Vaticano II y es el mismo término que ellos hicieron, decir la Iglesia conciliar, pero eso, la Iglesia conciliar antes nunca existió. Eso fue a partir del Concilio Vaticano II. Entonces esa Iglesia conciliar es otra cosa, es otra religión que tiene nueva misa, nuevos sacramentos, nuevo catecismo, nuevo derecho canónico, todo nuevo. Es otra religión que está reemplazando la Real Iglesia tradicional, que la está eclipsando y cada día peor. Pero Monseñor Felé no quiere hacer la distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero ser católico, yo tengo que estar inscrito con el Papa Francisco, si no soy católico, porque él es la Iglesia católica. No, él está difundiendo la nueva Iglesia conciliar, la está consolidando, y la Iglesia tradicional la está eclipsando cada día más. Entonces la Iglesia católica fue infiltrada por sus enemigos y la están neutralizando por dentro, y esa es la Iglesia conciliar. Entonces, si el Monseñor Felé hablaba de la Iglesia visible, la visibilidad de la Iglesia está ahí donde se cree, se predica la verdadera fe, y esa verdadera fe es visible, es audible. Eso es la Iglesia visible. Primero consiste en la fe. Ahí donde se conserva la fe de 20 siglos, ahí está la Iglesia visible. Y la estructura de la Iglesia, los obispos, el Papa, eso sirve a la Iglesia, sirve a la fe de la Iglesia. Entonces, a la medida que los ministros de Dios se alejan de la fe, ya no están sirviendo, ya no son de la Iglesia visible. Entonces, primero Monseñor Felé hace consistir la visibilidad de la Iglesia en un aspecto puramente físico, es decir, las personas como el Papa o los obispos, y no ve que la visibilidad de la Iglesia primero está en la profesión pública, visible de la fe. Esa profesión está presente hoy en los pocos sacerdotes que hay en el mundo
que todavía conservan la fe. Ahí está la visibilidad de la iglesia. Pero Monseñor Felé no quiere aceptar eso, y por eso ha metido la fraternidad en una trampa, porque esas personas que están hoy ocupando los puestos de la iglesia, pues son los enemigos de la tradición. Entonces, queremos estar en la iglesia visible, profesemos la fe visible de la iglesia, es decir, la fe de la iglesia siempre ha sido algo visible, y ahí está el aspecto más importante de la visibilidad de la iglesia. Y ya en la historia siempre ha habido ministros que han fallado, desde Judas, y ha habido incluso papas que se han portado mal, pero ahí no, eso no es la iglesia visible. La iglesia visible es la fidelidad al testamento de Jesucristo, a su enseñanza, a su misa, y eso es visible. La iglesia no es una sociedad secreta. Entonces si ya nadie profesa la fe, la iglesia visible pues no está, ya no es visible. Pero siempre habrá sacerdotes, aunque sean pocos, que profesen la fe. Y entonces por eso ustedes o otras personas hacen grandes esfuerzos para ir a ver esos sacerdotes que todavía profesan la fe de la iglesia. Y eso es visible. Eso es la iglesia, es lo principal. Y entonces todos esos esfuerzos que hacen muchos católicos por conservar la tradición, o esos sacerdotes que luchan para conservar la fe, es muy importante para la iglesia, porque estamos conservando el legado de la iglesia, el testamento de la iglesia, y la iglesia misma. Son los que representan a la iglesia actualmente. Ya no es el Papa ya no representa a la fe de la iglesia, pero aquellos que tienen una profesión total y que sí dicen las cosas, que no dicen la mitad de la verdad, que a veces hay unos sacerdotes que no quieren decir todo. Entonces aquellos que profesan la integridad de la fe son los que están representando hoy la visibilidad de la iglesia. Entonces no hay que engañarse. Es que porque aquel lugar esos sacerdotes tienen una bonita iglesia, o que tienen bonita música. No, lo que es formal, lo que es realmente la iglesia es la profesión pública de la fe, de toda la fe íntegra, no la fe parcial, modificada, alterada, corrompida, porque si el 95%, como decíamos señor Felé, es católico, pero el 5% no es católico, pues entonces nada es católico. En la verdad es así, o la verdad es 100% o ya no es ella. Entonces se necesita gente que profese, sacerdotes sobre todo, ministros de la iglesia. Por eso los fieles deben ayudar a los sacerdotes, sostenerlos, aquellos que profesan la integridad de la tradición, de la fe. A esos hay que ayudarlos, no a los sacerdotes exhibicionistas que les gusta que los elogien, que les echen flores. No, a los que realmente defienden la tradición y conservan la fe de la iglesia. Ese es el futuro de la iglesia. Que nos digan lo que nos digan, pero ese es el futuro de la iglesia. Es el futuro de la iglesia. De ahí saldrá la restauración. Y estamos representando a la iglesia, debemos estar muy orgullosos, aunque seamos pocos, aunque nos estemos despreciados, que nos señalen con el dedo. Es el futuro de la iglesia, aquellas personas que quieren la verdad 100%, y no dejarse alterar por la influencia del mundo, la presión que nos hace el mundo, que es una presión muy fuerte. Y hay pocas personas que resisten esta tentación del mundo. Es que yo no quiero quedar mal con mi párroco, yo no quiero quedar mal con mi familia, yo no quiero quedar mal con el Papa, yo no quiero quedar mal con la sociedad civil. Pero Jesús dijo, aquel que no ama, me ama menos que a su papá, o a su hermana, a su familia, no es digno de mí. Aquel que ama más a una persona, a su esposa, lo que fuera, la ama más que a mí, no es digno de mí.
Así que nosotros, por quedar bien con el mundo, vamos a hacer compromisos. Como dice Moshe Feli, no, es que el concilio, el 95% es católico, lo demás es casi nada. Pues no, la fe se toma entera o no se toma. Entonces es gravísimo. Es como decir, yo acepto toda la fe católica, pero nada más acepto una herejía. Lo demás, pero todo es católico, pero solo acepto una herejía. Pues con una sola herejía tú te vas al infierno. Con una sola herejía. La fe de la iglesia es intransigente. Hay que saber entender qué es la intransigencia, la santa intransigencia. Hay que saber eso. Entonces no hay que pactar con el mal, no hay que pactar con el demonio, como hizo Eva. No hay que pactar con el espíritu humano, con el espíritu mundano. Así que es muy fácil que hoy nos dejemos influenciar por el mundo y que hagamos, aunque nos portemos bien por otras cosas, pero podemos flaquear en algo. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos un compromiso con el mundo, estamos debilitados mucho, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es buena y todo, pero de vez en cuando se pone a ver cosas malas en internet, cosas feas, cosas malas. Bueno, es suficiente para que pierda la gracia. Entonces, ¿qué tipo de tradicionalista eres tú? Que muy bonito discurso, pero después ofendes a Dios gravemente. No se debe, no se puede, ¿verdad? O yo he conocido tradicionalistas, yo no entiendo cómo una persona que defiende los más altos valores que hoy se pueden defender, las cosas más grandes, más importantes, y que al mismo tiempo son mentirosos, o son ladrones, o son mal hablados, o sea, dicen cosas injustas del prójimo, o que dicen cosas que no están bien, o que dicen cosas falsas de sacerdotes, cosas que son una difamación, y después van a misa y comulgan, y son, según ellos, buenos tradicionalistas. Yo he conocido casos así, de tradicionalistas que roban cosas, no roban cualquier cosa, cosas importantes roban, ya es pecado mortal, pero no les parece importante, entonces no tienen claras las ideas. Entonces, para ir al cielo, la iglesia que nos enseña, no se puede entrar con un solo pecado mortal, ni siquiera con un pecado venial. O sea, tal es la exigencia de Dios. Dios es intolerante, Dios es muy intolerante, Dios es muy perfeccionista, al punto que un solo pecado venial no puedes entrar al cielo. Tienes que purificarlo en el purgatorio, en el fuego terrible del purgatorio, hasta que quedes tan inocente como el día de tu bautismo, con un niño. ¿Cómo has visto un niño cómo es inocente, cómo es limpio después de su bautismo? Así tienes que quedar, si no, no puedes entrar al cielo. Y si no estás así, purgatorio, años de purgatorio, siglos de purgatorio. Hay personas que están en el purgatorio hasta el fin del mundo. Es importante purificarnos del espíritu mundano y del espíritu diabólico, y también pues de los restos que ha dejado en nuestra alma el espíritu humano, pues son nuestros pecados, nuestros malos hábitos. Todo eso hay que purificarlo. Por eso la iglesia nos da el tiempo de Cuaresma, en el cual especialmente tratamos esos temas, pero no excluye que toda la vida, todo el año hagamos penitencia y expiamos nuestros pecados. Que no se hagan ilusiones, Dios no se deja engañar, Dios no se deja burlar, a Dios no se le olvida nada, absolutamente nada, ni un pelo, ni un cabello. Todo nos pedirá cuenta, a menos que lo hayamos expiado con buenas obras, obras de caridad, como Él pide. Entonces sí nos las puede perdonar con generosidad, pero Él no deja nada pasar, absolutamente. Entonces, ¿a qué punto estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos comprometidos bien, 100%? Si no, pues ya estamos fallando, estamos pecando.
No es fácil, sobre todo en nuestra época, vivir plenamente nuestra fe, no es fácil. Pero es mejor saberlo que vivir, decir, bueno, no quiero pensar para no preocuparme, para no sufrir, para no incomodarme, pero de todo modo lo vas a tener que afrontar. Así que es mejor saberlo, es mejor tenerlo en cuenta. Es duro, es difícil, pero mejor saberlo que ignorarlo. Así que la vida cristiana es así. Pidámosle a Dios que purifiquemos bien en esta semana, en esta cuaresma, nuestra alma, hagamos méritos. Hay una cosa que dice también, no sé, me parece que San Pablo dice: la caridad expía una multitud de pecados. Quiere decir que debemos hacer actos de caridad y eso expía también nuestros pecados. Así hagamos actos de caridad, tengamos caridad con el prójimo, sepamos ayudar al prójimo, sepamos tenerle paciencia, sepamos ayudarlo cuando se pueda. Esos actos de caridad también expían una multitud de pecados, es lo que dice el apóstol. Así que también forma parte de la cuaresma esos actos de caridad. Hagamos muchos actos de caridad durante el día y actos de amor a Dios o actos hacia el prójimo que estén animados por amor a Dios, porque hay actos de benignidad con el prójimo que son hechos por motivos humanos, y hay mucha gente que cree que eso es caridad. No, eso no es caridad. Cuando hacemos el bien al prójimo por motivos humanos, no es caridad, es bondad humana, pero no es caridad. Eso no tiene valor expiatorio como lo tiene un acto de caridad. Entonces yo soy amable con esta persona porque me cae simpática, porque con ella sí me entiendo, ahí sí tengo caridad. ¿No? La caridad es hacer el bien al prójimo por amor a Dios, por motivos de fe. Ahí sí hay caridad. No nos engañemos, porque hay gente mala que a veces tienen gestos. Hay gente mala, muy mala, que a veces tienen gestos con el prójimo, les perdona una deuda, a veces tienen alguna, no son en todo malos, pero no es suficiente para ir al cielo, y no son actos de caridad si no están animados por un motivo de fe y de amor a Dios. Entonces, si yo amo a mi prójimo porque me cae bien, eso no es caridad, es simpatía humana, pero no es caridad. Pero si yo amo a una persona que me cae mal y a pesar de todo le tengo paciencia, pero lo hago por amor a Dios, eso sí es caridad. Entonces hoy se ha deformado mucho el sentido de la caridad y se le llama todo caridad. Hasta con los perros se puede tener caridad. Es absurdo. Entonces no nos dejemos invadir por eso es sabiduría humana, es sabiduría de mundo, de decir todo es caridad. Están muy errados. Tengamos presente que siempre todo acto de caridad es una manera de amar a Dios, aunque sea el prójimo, pero lo hacemos porque amamos a Dios, porque el prójimo fue creado a imagen de Dios, porque el prójimo debe ir a Dios, porque el prójimo tiene la gracia de Dios, por lo que fuera, que esté con relación con Dios, al amor a Dios. Ahí sí hay caridad, pero no hay también al mismo tiempo que sea por motivos de fe. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa, pidámosle que nos dé el sentido de la cuaresma y que nos dé ese discernimiento entre los tres espíritus que pueden animar nuestros actos y que no podemos escaparnos. O sea, querámoslo o no, siempre servimos a uno de los tres espíritus. Querámoslo o no, siempre hacemos nuestras acciones en razón de uno de estos tres espíritus. Así que más nos vale tomar conciencia y purificar nuestras intenciones. Para eso está hecha la cuaresma también, para purificar nuestra vida cristiana. Pidámosle a Dios, corazón inmaculado de María, que ella no tuvo esta lucha porque ella era pura, inmaculada, ella no tuvo que hacer ascética,
pero sí nos da el ejemplo de lo que es el Espíritu de Dios. Ella lo vivió plenamente. Pidámosle a ella que nos dé ese espíritu y que nos mantenga ahí fuertes en la fe. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.